Existen varias hipótesis respecto al lenguaje corporal, su origen y evolución. La teoría evolucionista radica en la concepción de que el ser humano, cuando era medio mono, no poseía lenguaje verbal y se comunicaba por señas, gruñidos y gestos. En el año 3000 a.C., los signos y señales fueron la primera forma de comunicación e interacción entre humanos. Cultura material. 3300 a.C. aproximadamente, se dice que data el arte prehistórico. Este comprende esculturas, grabados y pinturas rupestres de los primeros humanos. Antes de hablar sobre el origen de la escritura, debemos definir la palabra en sí. ¿Cuál es el significado de la palabra escritura? Según la Enciclopedia Británica, es un modo de comunicación humana a través de símbolos que se relacionan entre sí, de acuerdo a un lenguaje específico y o particular. Aunque podemos disfrutar del alfabeto heredado de la cultura grecia, no siempre fue así. Uno de los estudios de escritura más antiguos es el Sumeria, el cual posteriormente se dio a conocer como escritura cuneiforme. Esta fue adoptada por los arcadios 3000 años antes de Cristo, la cual iba evolucionando en el tiempo, ya que se están implementando símbolos para representar diversas sílabas. Un claro ejemplo fue el linear B, la primera escritura basada en sonidos de un lenguaje. A base de la escritura nace la imprenta, ligada a la sociedad y sus diversas evoluciones. Los antiguos chinos fueron los encargados de ser los primeros impresores. Uno de los materiales impresos más antiguos que se conserva es un amuleto budista realizado en el año 768 después de Cristo. Pero ¿quién realmente inventó la imprenta? Usualmente es el logro reconocido para Johannes Gutenberg, quien nació y murió en Maguncia de 1400 a 1468. Se sabe que él construyó un aparato que permitía fundir las letras metálicas satisfactoriamente. Posteriormente, en 1455, inaugura la industria editorial con la Biblia de Gutenberg. El invento, es decir, la imprenta, llegó hasta Italia y Roma. En 1464, los franceses se unieron a la técnica seguida de Oxford en 1469. La técnica de Gutenberg consistía de fundir letras por separado en metal y se componían diversas palabras en bastidores de madera, que se entintaban y después se juntaba el contenido y se apretaba con el pergamino. Código Morse. A su muerte, el 12 de abril de 1872, Samuel Morse había alcanzado fama mundial gracias a la invención de un revolucionario sistema de comunicación a base de puntos y rayas que lleva su nombre. Morse pasó varios años perfeccionando tanto su aparato telegráfico eléctrico como su código a base de puntos y rayas, un sistema que llegó a conocerse mundialmente como Código Morse. Con la ayuda de su colega, el maquinista e inventor Alfred Bell, tras varios intentos fallidos, Morse consiguió que el Congreso de Estados Unidos aprobara una ley para financiar la construcción de una línea telegráfica de 60 kilómetros. Así, la prueba definitiva para mostrar la eficacia de su invento llegaría el 1 de mayo de 1844, cuando a través del telégrafo se difundió la noticia de la nominación del senador Henry Clay como presidenciable. La noticia viajó desde Baltimore, donde tenía lugar la convención del Partido Republicano, hasta el Capitolio en Washington. Pero la fama de Morse alcanzaría su apogeo a partir del 24 de mayo de 1844, cuando transmitió a través del telégrafo la frase bíblica "What had God wrote", la cual significa "lo que Dios ha creado". Radiofusión. En 1873, el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas, que son la base de la radio. En 1887, el físico alemán Heinrich Hertz descubrió las ondas de radio, y en 1894, Nikola Tesla hizo su primera demostración en público de una transmisión de radio. Al poco tiempo, en 1895, Guillermo Marconi construyó el sistema de radio, logrando en 1901 enviar señales a la otra orilla del Atlántico. Las primeras transmisiones regulares comenzaron en 1920 en Argentina y Estados Unidos. La historia de la televisión comienza en 1926, cuando el ingeniero John Logie inventó la televisión después de varios intentos por copiar el sistema de ondas electromagnéticas de la radio. Con un gran esfuerzo económico y sin recibir ayuda de inversores, Bayer logró revolucionar las telecomunicaciones con este increíble aparato. Así fue como el 26 de enero de 1926 se logró transmitir las primeras imágenes en la pantalla de un televisor. La primera transmisión fue la imagen de la cabeza de un maniquí a 14 cuadros por segundo.
La computadora. La primera computadora fue la máquina analítica, creada por Charles Babbage, profesor matemático de la Universidad de Cambridge en el siglo XIX. La idea que tuvo Charles Babbage sobre un computador nació debido a que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso tedioso y propenso a errores. En 1823 el gobierno británico lo apoyó para crear el proyecto de máquina de diferencias, un dispositivo mecánico para efectuar sumas repetitivas. Los primeros avances del Internet, como hoy en día lo conocemos, se empezaron a desarrollar en 1960 con el sistema ARPANET. Este fue un sistema de redes de transmisión de datos por computadora y se optimizó hasta 1969 con fines militares. Ya se vislumbraba el uso que se le podía dar para la comunicación masiva, pero para ello se debía crear una forma estándar para almacenar los datos que años después se conocería como la World Wide Web. A la par que se desarrollaba el Internet, se desarrollaba el correo electrónico, que es otra forma de comunicación, al ser un servicio de mensajería instantánea. El primer correo electrónico enviado a través de una red data del año 1971. Ello revolucionó la comunicación entre un emisor y un destinatario, ya que es una manera rápida de mandar mensajes sin límite de tamaño. La World Wide Web se desarrolló en 1990 y fue el primer paso para la comunicación masiva, ya que se podía almacenar los datos de forma estándar para que pudiera verse de cualquier parte del mundo y de cualquier plataforma informática. Ello hizo que fuera posible la creación de los navegadores web, siendo el más conocido en la actualidad Google. Google fue creado en el año 2000 e hizo que fuera posible organizar la enorme cantidad de información en la web. En el año 2007 ocurre una nueva revolución en la comunicación, el lanzamiento del iPhone de Apple. Revolucionó la telefonía celular y la comunicación al permitirnos tener toda la información a nuestro alcance. Actualmente el Internet es el medio de comunicación más usado, por su rapidez, su alcance global, su infinita capacidad de entretenimiento y medios digitales, superando así largamente a la radio y la televisión. El Internet, el correo electrónico, Google y los teléfonos inteligentes son nuestra realidad, y por ello nos encontramos en un mundo tan globalizado en el que las redes sociales también cobran gran importancia. Go ahead,